El día de ayer comenzamos a trabajar este ejercicio en el que se nos pedía determinar una velocidad inicial con la que una bala tendría que estar impactando a un bloque de madera, el cual a su vez está unido a un resorte. Así que después de esa colisión perfectamente inelástica, esos dos objetos, vistos ya como uno solo, comienzan a desplazarse, comprimen el resorte y necesitamos calcular o tomar en cuenta, mejor dicho, que la superficie en la cual se están moviendo estos elementos presenta fricción, tiene un coeficiente de fricción cinética, así que hay fricción en este problema. Esta observación es importante porque nos permite concluir que en este problema la energía mecánica no se va a conservar debido a esa fuerza de fricción. Esa es la parte importante que hace que en un principio no podamos utilizar los mismos argumentos que utilizamos para el ejercicio inmediatamente anterior. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver ahora cómo resolvemos este dilema. La energía mecánica no se conserva, pero como veremos, aún así podemos dar con la respuesta. Bueno, como otro dato que construimos la clase de ayer fue que dimos con el valor o con la ecuación para la fuerza de fricción. Aquí aplicando un diagrama de cuerpo libre, como ya ustedes conocen, obtuvimos que la normal para este problema tiene el mismo módulo que el vector peso. El peso visto como el de un objeto, el bloque de madera con la bala en él. Y eso entonces da como resultado que la fuerza de fricción, que es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal, sea igual a esto que está aquí. Así que hasta este momento nada nuevo, nada que no se haya trabajado anteriormente. Bien, si quisiéramos seguir el mismo procedimiento que el ejercicio anterior, excepto por la conservación de la energía mecánica, tendremos que considerar ahora las energías que van a estar presentes. Así que, a ver, hagamos la siguiente observación antes de hacer cálculos. Sabemos que en esta situación, en la situación intermedia, justo después de la colisión, este nuevo objeto va a obtener o va a ganar energía cinética debido justamente al proceso de colisión que sucedió algunos segundos antes. Así que en este caso tenemos una energía cinética que vamos a llamar inicial. Cuando estos objetos comienzan a avanzar y comprimen el resorte, debido a que hay fricción, al final de este proceso nos vamos a quedar con una energía mecánica 2. Si pudiéramos medir el valor de la energía E1 y compararla con la energía que podamos obtener al medir la energía en este instante de tiempo o en ese instante posterior, ¿cómo serían estas dos energías entre sí? ¿Cómo se estarían comparando? ¿Quién sería mayor? ¿Quién sería menor? ¿O serían iguales? ¿Cuál de estas dos energías sería mayor, sería menor o
sería el caso, serían iguales.
Muy bien, pues como se sabe, la energía en el instante inicial pues va a ser el mayor. Así que la relación que se va a encontrar y que por tanto vamos a ocupar es la que se muestra aquí. Así que en este caso, y esto va a ser como un resultado general, que va a ser válido para cualquier problema en el que incluso no existan fuerzas conservativas presentes, la energía mecánica en el instante inicial más el trabajo mecánico debido a esas fuerzas conservativas, perdón, a esas fuerzas no conservativas, es igual a la energía mecánica en el instante 2 o en el instante final. Así que si hacemos un despeje de esta ecuación, vemos que si restamos a estas dos energías entre sí, E1 menos E2, esto es igual al trabajo mecánico realizado por la fuerza de fricción. Así que se puede uno dar cuenta que a pesar de que aquí la energía mecánica no se está conservando, aún así podemos establecer una igualdad vía el trabajo mecánico debido a fuerzas no conservativas. Si no hubiera fricción en este problema, nótese lo que pasaría. Este término sería cero, así que el trabajo mecánico debido a esa fuerza sería también cero, y obtendríamos nuevamente que E1 es igual a E2, es decir, conservación de la energía mecánica tal cual la conocemos. Así que bueno, este resultado que estamos obteniendo va a ser un resultado general. Repito, válido incluso para los casos en los que no hay fuerzas conservativas presentes. Bien, pues podemos proceder sustituyendo los datos que ya tenemos ahí construidos. A la energía cinética presente en el instante inicial le restamos, como aquí aparece, la energía mecánica en el instante final, que como vemos es 100% energía potencial elástica almacenada en el resorte. Y esto, pues, como vemos aquí en estas ecuaciones, es justamente el trabajo mecánico debido a esa fuerza de fricción que es no conservativa. Comenzamos a hacer los despejes, o mejor dicho, los pasos algebraicos necesarios para lograr el despeje que queremos obtener, que es conocer la velocidad con la que tenía que haberse estado desplazando el bloque de madera junto con la bala para lograr que ese resorte se logre comprimir los 5 centímetros que el enunciado del problema nos dice que ocurre. Y obtenemos nuestra ecuación número 1. Así que hasta cierto punto hemos actuado de forma análoga al problema anterior. Encontramos primero la condición para la velocidad y después analizaremos con la conservación del momento. Pero se reitera aquí nuevamente, en este paso no hay conservación de la energía mecánica. Tan es así que está ese término de trabajo mecánico. Muy bien, pues ya que tenemos la condición que tiene que cumplir la velocidad después de la colisión para que logre
para que se logre comprimir el resorte 5 centímetros, como indica el problema, tenemos que ahora conectar esta velocidad con la velocidad inicial con la que impactó la bala. Así que lo único que hay que hacer ahora es analizar lo que sucedió entre estos dos eventos, lo que ocurrió entre estas dos figuras, que fue una colisión perfectamente inelástica. Así que en ese sentido, pues habrá que aplicar la conservación del momento lineal, tal cual lo hemos visto. Una vez más, el momento lineal total al inicio, es decir, antes de la colisión, tiene que ser igual al momento lineal total después de la colisión. Así que antes de la colisión solamente teníamos a una partícula, concretamente a una bala, desplazándose. Y después de la colisión, lo que vamos a tener es a la caja de madera y a la bala en él moviéndose con la misma velocidad, que vamos a llamar U. O si quieren, podemos utilizar cualquier otra letra. Con una velocidad, vamos a nombrarla W. Bueno, pues de esta relación podemos conocer el valor de esa velocidad final. Listo. Ya tenemos la velocidad con la que estos dos objetos con la que se van a mover justo después de la colisión. ¿Cuál sería el siguiente paso? Igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Pero ¿cuál es la justificación para hacer que U sea igual a W? Bueno, que esta velocidad con la que tienen que terminar moviéndose estos dos objetos después de la colisión tiene que ser la necesaria para lograr que el bloque se desplace 5 centímetros hacia adelante, comprimiendo el resorte y siendo afectado por el trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción. Ese es el requisito que se tiene que cumplir. Así que, de esa manera, tenemos el argumento suficiente para poder igualar la ecuación 1 con la ecuación 2 y concluir finalmente cuánto tiene que valer la velocidad inicial de la bala. Y así estaremos relacionando los parámetros que el problema nos da como información. Estamos logrando expresar la velocidad inicial que debe de tener la bala con la condición que tiene que satisfacer el movimiento de la caja y de la bala. Es decir, comprimir el resorte 5 centímetros y hacer que la fuerza de gravedad realice un trabajo mecánico durante ese desplazamiento de 5 centímetros. Preguntas, comentarios sobre el desarrollo final del lo que en todo caso sería el inciso A de este problema.
Yo sí tengo algo de problemas, profe, para la primera U. No sé muy bien de dónde salió la G y todo eso. Este término que aquí aparece, esta G que denota la aceleración debida a la gravedad, viene de haber sustituido el valor de la fuerza de fricción, que como vimos ya al final de la clase pasada, está aquí arriba. A ver, en la pantalla, aquí está mostrada. Creo que así se alcanza a distinguir todas las ecuaciones. Sí, ya me quedó claro. Gracias. ¿Sí de nada? Bien, así que finalmente logramos, a manera de una ecuación, conocer esa velocidad inicial con la que tiene que estarse moviendo la bala para que una vez que impacte con el bloque de madera y quede incrustado en él, haga que este nuevo sistema comience a desplazarse hacia la derecha, comprimiendo el resorte exactamente 5 centímetros. Lo que restaría hacer en todo caso, y eso pues ya uno lo puede realizar sin problema, es sustituir todos los datos ya conocidos. Las masas de la bala, de la caja o el bloque de madera, la constante de resorte, lo que se comprimió el resorte, el valor del coeficiente de fricción cinética, así como el valor de la aceleración debida a la gravedad. Vemos que esa parte, bueno, es más numérica, se hace en una calculadora y pues ya se da con el resultado. Pero aquí realmente lo importante, y que es, recordemos que es de los objetivos de este curso, es obtener modelos. Y aquí está nuestro modelo que soluciona este problema. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de pasar a revisar el inciso B de este problema? Bien, vamos a ver lo que nos pide el inciso B para, pues de alguna manera, darnos una idea de lo que podría estar pasando. Nos pregunta, ¿qué fracción de la energía cinética inicial de la bala se disipa, es decir, se pierde, se transforma en otro tipo de energía durante el proceso de colisión entre la bala y el bloque? ¿Qué fracción de la energía cinética inicial de la bala se disipa en la colisión entre esa bala y el bloque? ¿Cómo podríamos estimar esa fracción de energía cinética que se disipa durante ese proceso de colisión?
podríamos restar la energía cinética de ambos, de la bala y del bloque. Restar la energía cinética de la bala y del bloque. ¿Restárselo a quién? ¿O entre ellos? ¿Es la idea? No me queda Entre claro. ellos. Ok. Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esa resta se estaría pensando en hacerla em, antes o después de la colisión o cómo. Porque no hay que perder de vista. Antes de la colisión, el bloque estaba en reposo. No tiene energía cinética ese bloque de madera antes de la colisión. Sería de ambos, bueno, antes de la colisión y después de la colisión. Ya, Ok, nos dice que la fricción cinética inicial es diferente a la final. Y ya podríamos, creo que, encontrar la diferencia que hay entre ambas. ok, muy bien. Podremos partir por esa parte, calcular la diferencia. ¿Y cómo llegamos a la fracción? Digamos que vamos a la mitad del camino. Esta parte esta idea de restar es la adecuada porque esa resta nos va a permitir saber cuánto se disipó. Si es claro lo que estaría pasando. Sabemos que esta bala tiene asociada una energía cinética que podemos llamar inicial, X1, XI, X0, como ustedes gusten, ¿no? El nombre que ustedes quieran asignarle. Vamos a llamarla X1. Esta es entonces la energía cinética de esta bala una vez que ya se está moviendo. Como después de la colisión, como es inelástica la colisión, o mejor dicho, perfectamente inelástica, sabemos que va a haber una pérdida energética. Así que, si a esa energía cinética inicial le restamos la energía cinética después de la colisión, esa diferencia, ese delta K que podemos estar conociendo, nos va a decir cuánta energía se perdió, cuánta energía se transformó en otro tipo de energía. Aumentó, por ejemplo, cuánta energía se invirtió en aumentar la temperatura, cuánta energía se utilizó para mm, deformar el bloque de madera y todo lo que pudo haber pasado durante el impacto de la bala. Pero bueno, ya tenemos ese valor, ya tenemos esa resta, muy bien. Ahora, ¿cómo logramos dar con la fracción? Bueno, yo pienso que podríamos obtener las energías cinéticas, creo que obteniendo un total de ambas, antes de la colisión y después de la colisión, y dividirlo entre lo que vamos a obtener de la diferencia. Dividirlo entre lo que se va a obtener de la diferencia. A ver, ¿qué forma tendría la ecuación? Porque como que creo que tal vez lo estoy entendiendo mal, pero parecería que estamos dividiendo entre la misma cantidad. Sería más o menos como K1 más K2 sobre K1 menos K2. Ah, ok. Así. A ver, vamos a ver. Esta parte de la resta, sí queda claro qué es lo que significa, ¿no? ¿Qué información nos está dando? Si hacemos la resta de la energía cinética antes y con la energía cinética después de la colisión, esa diferencia, esa resta, nos va a decir cuánta energía se perdió.
Ahí está su interpretación física. Nos va a decir cuánta energía se disipó. Pero al sumar las dos energías, ¿qué información estamos obteniendo? Es decir, a esa suma, ¿qué interpretación le daríamos? Yo pienso que es la energía cinética en total. O sea, cuando se mueve la bala sin el bloque y cuando se mueve la bala con el bloque. O sea, el total de una energía cinética. Ok. Y eso realmente tiene claro, ok, lo podemos sumar y encontramos a a esa suma, le podemos llamar energía cinética total. Ok, yo sería cuidadoso con el término energía cinética total por lo siguiente. Vamos a hacer una analogía para entender lo que está pasando. Yo creo que una analogía, algo más cercano a nosotros, ayudaría a entender lo que estaría pasando y qué problema hay con sumar estos dos términos. Porque claro, se pueden sumar, son dimensionalmente iguales, pero la pregunta es, bueno, si los sumamos, ¿qué información me están ofreciendo o estamos pudiendo obtener? Pensemos en la siguiente situación. Ustedes tienen en este momento, en algún lugar de sus pertenencias, pensémoslo, una cantidad, vamos a pensarlo así, un billete de 100 pesos, ¿no? Están ahorrando y tienen al inicio de la semana, pensemos es lunes, 100 pesos. Estos 100 pesos representarían nuestra energía cinética inicial antes de la colisión. Sucede que pues esos 100 pesos se dejan ahí olvidados y bueno, pues eh, llega el día viernes y nos encontramos que en lugar de esos 100 pesos hay 30 pesos. Estos 30 pesos estarían representando la energía cinética después de la colisión, es decir, con la energía cinética con la que nos quedamos. ¿De acuerdo? Así que al final tenemos ahí esos 30 pesos. Del capital que teníamos, ¿cuánto se perdió? ¿Cuánto se gastó o cuánto se utilizó? Setenta. 70 pesos, muy bien. Es decir, lo que estamos haciendo es, al capital inicial le estamos restando con lo que llegamos el día viernes, con lo que nos quedó el día viernes. Así que a K1 le restamos K sub 2 y eso nos da, en este caso, 70 pesos. Ahora, si hacemos el análogo de esta suma, querría decir que hay que sumar 100 más 30. ¿Y eso tiene qué interpretación tendría? Es decir, que tenemos 130 pesos o perdimos 130 pesos. O sea, ¿cuál sería la interpretación de sumar esos 100 que teníamos el lunes con los 30 pesos que nos quedaron, con la que nos quedamos el viernes? ¿Sería un capital total? No, pues no. No tendría como que mucho sentido, ¿no? Hacer esa suma. Ah, entonces, no, bueno, creo que sería solo dividirlo entre K1. Exacto. Entonces la suma queda descartada. No tiene significado. No podemos decir que es un capital total o un dinero total, ¿no? Porque
algo que teníamos se fue, bueno, 100 pesos que teníamos como capital inicial, lo fuimos gastando, llegó el fin de semana y tenemos 30 pesos. No tiene sentido sumar esas dos cantidades. Lo que sí tiene sentido es hablar de la resta. 100 menos 30, 70. Muy bien. Ahora, ya que conocemos esa diferencia, lo que se gastó, ¿qué fracción de la energía cinética o qué fracción de nuestro capital se gastó? Claro, bastará entonces con dividirlo entre el capital inicial. Y eso nos dirá entonces que 7 décimos se gastaron. 7 décimos de nuestro capital inicial. ¿Sí es clara la analogía entonces? Sí, ya. Sí. Me quedó claro. Okay. Bueno, pues eso justamente es lo que hay que hacer, o es lo que nos está pidiendo este problema. ¿Qué fracción de energía cinética inicial de la bala se disipó? Pues a esta resta que ya teníamos aquí, a esta resta, habrá que dividirla entre la energía cinética inicial. Y esa operación nos va a dar como resultado justamente el porcentaje que nos está pidiendo el inciso B de este problema. Bien, así que sugerencia. Si hay algún problema, alguna pregunta que no queda del todo claro, eh, trátese con una analogía. Cámbiense las palabras por algunas otras más cotidianas tal vez. Plantéese una situación similar y así tal vez, claro, no estaremos resolviendo el problema tal cual, pero sí nos estaremos dando una idea de por dónde va la respuesta. Bien, pues revisado este punto, pues lo único que habría que hacer es justamente restar a la energía cinética inicial el valor de la energía cinética final. Y después dividirlo entre la energía cinética inicial, es decir, K1 o KI o K0, según uno prefiera nombrarlo. Bien, pues eso es justamente lo que se hace aquí. Aquí tenemos la energía cinética inicial, le restamos la energía cinética final y la dividimos entre esta misma KI. ¿Cuánto valía la energía cinética inicial de la bala? Pues esto, 1/2 de la masa de la bala por la velocidad al cuadrado que tenía. Digamos que este término elevado al cuadrado. Menos cuánto vale la energía cinética después de la colisión. Pues justamente aquí la teníamos. Vean, aquí está. 1/2 de ahora. Ahora es la suma de ambas masas, tanto de la bala como la caja de madera, por la nueva velocidad con la que terminaron, que es u cuadrada. Pero, ojo, esta u cuadrada también es esta. Recordemos que ya habíamos igualado la ecuación 1 y la ecuación 2. Así que este término que está aquí entre paréntesis y de color azul, este término es U, que también, y el que también es igual a W, ¿no? La W minúscula que tenemos líneas arriba, porque ya las habíamos igualado. Se hace la sustitución, perdón, se hace el álgebra aquí, se hacen las simplificaciones que se tengan que hacer y se llega a ese resultado. Así que realmente las velocidades no son tan necesarias para incluir y conocer esa fracción.
podemos notar que esa fracción de energía cinética que se disipó o que se perdió o se convirtió en otro tipo de energía simplemente depende de las masas de los objetos que están involucrados. Preguntas, comentarios sobre esta última parte, lo que nos llevó a concluir eso que se muestra en la parte baja de la pantalla, la fracción de energía cinética que se disipó. Así que como comentario final, realmente la ecuación que hay que considerar en este inciso B es esta. Lo demás es simplemente haber sustituido las cantidades, haber hecho un poco de álgebra, simplificar y llegamos a este resultado. Pero todo parte de esta ecuación encerrada, en color rojo. Si uno no la establece correctamente, pues da igual que sustituciones y pasos algebraicos se realicen. Así es como se estaría determinando esa fracción de energía cinética que se perdió durante la colisión. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente ejemplo. Con esta última ecuación estaríamos terminando el ejercicio de la clase pasada. Así que continuaremos con el siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo, vamos a tener cuidado con lo que nos plantean aquí porque va a ser ligeramente distinto a los dos anteriores. Nos comentan lo siguiente. Un disco de hockey de 0.45 kilogramos está viajando inicialmente hacia el este. Así que sería en todo caso este disco de hockey en color verde que está moviéndose hacia la derecha en el eje X. Y viaja con una rapidez de 4.8 metros por segundo. Bueno, pues durante su recorrido se encuentra con un segundo disco de hockey y experimentan una colisión frontal uno contra otro. Este segundo disco de hockey, M2, el que está en color azul, tiene una masa de 0.9 kilogramos. Nótese que con los datos numéricos podemos establecer esta relación. La masa del disco de hockey 2 es el doble de la masa del disco de hockey 1. Si lo vemos de esta manera, va a ser muy útil a la hora de hacer algunas simplificaciones. Así que va a ser muy importante que notemos esta proporcionalidad entre ambas masas. Bueno, este segundo disco de hockey está inicialmente en reposo. Nos dicen que supongamos que se efectúa una colisión elástica entre esos dos discos de hockey. La pregunta a resolver es, ¿cuáles son la rapidez de cada disco de hockey justo después de la colisión, así como su dirección de movimiento? Así que después de que esos dos discos de hockey chocan uno contra el otro, lo que nos preguntan es, bueno,
El disco de hockey se movió hacia la derecha también, o por el contrario, se avanzó hacia la izquierda. ¿Qué pasó con el disco de hockey 1? Avanzó también hacia la derecha o retrocedió, cambió de dirección y se mueve ahora hacia la izquierda. ¿Qué pasó con él? Eso es lo que pretendemos ahora resolver. Pero no hay que perder de vista algo muy, muy importante. Esta colisión se tiene que tratar como una colisión elástica. Y en una colisión con estas características, tenemos que analizar la conservación del momento lineal, así como la conservación de la energía cinética total. Así que son dos ecuaciones que hay que estar trabajando al mismo tiempo. Bien, pues vamos a comenzar a desarrollarlo. Primero, vamos a utilizar la conservación del momento lineal para establecer por ahí alguna ecuación. Así que bueno, vamos a argumentar lo siguiente. Durante la colisión que experimentan estos dos discos de hockey, cualquier otra fuerza que no sean las fuerzas de interacción entre estos dos discos, como la normal, la fuerza peso o alguna otra, no las vamos a tomar en cuenta. Es decir, vamos a aislar nuestro sistema de partículas compuesta por dos discos de hockey. Al hacer eso, y al considerar que las fuerzas más importantes ocurren justamente cuando se da esa colisión, esas son las fuerzas realmente importantes que están presentes, entonces tenemos garantizado que la conservación del momento lineal total sea válido. Bien, así que pues analicemos la conservación del momento lineal. El momento lineal total al inicio pues solamente depende del disco de hockey 1, puesto que es el único que está en movimiento. Ahí está. Momento lineal total corresponde a solamente el disco de hockey 1. ¿Qué pasa después de la colisión? Bueno, tenemos que estas dos partículas, estos dos discos de hockey, van a moverse. Vamos a asumir que eso va a pasar. Aún no estamos seguros, pero bueno, asumamos que eso ocurre. Que los dos discos de hockey se van a mover. ¿En qué dirección? Tampoco lo conocemos. Así que las mismas ecuaciones, si hacemos bien los despejes y demás, debemos llegar a esos resultados, a conocer también la dirección de movimiento. Bien, así que aquí tenemos el momento lineal del disco de hockey 1 después del choque y el momento lineal del disco de hockey 2 también después de chocar con el primer disco. Como uno puede notar aquí, es una ecuación parecida a las que ya habíamos estado aquí trabajando, con la única diferencia de que las partículas no se mueven con la misma velocidad, sino que cada una de ellas se estaría moviendo con velocidades diferentes. Bueno, como se trata de una colisión elástica, entonces hay que considerar la conservación de la energía cinética total. Así que esta va a ser nuestra segunda ecuación que hay que emplear. Esta ecuación nos dice, la energía cinética total del sistema, antes de la colisión, tiene que ser igual a la energía cinética total después de la colisión. Así que, antes de la colisión, la única energía cinética que está presente depende de que este disco de hockey 1 está en movimiento. Así que, aquí está este término. ¿Qué pasa después de la colisión? Pues esperamos que estos dos objetos se muevan. Así que aparecen dos términos. La energía cinética del primer disco de hockey, después del choque, más la energía cinética del segundo disco de hockey, también después del choque.
Y a esta ecuación la vamos a nombrar como ecuación 2. Hasta aquí, comentarios, preguntas sobre lo que se ha discutido sobre las ecuaciones que hemos obtenido hasta este momento. Bien, pues vemos que aquí en la pantalla tenemos dos ecuaciones, ¿no? Una ecuación que obtuvimos de analizar la conservación del momento lineal y la segunda ecuación que surge de haber analizado la conservación de la energía cinética. Y todo esto porque la colisión es elástica. Bueno, ¿qué podemos notar también? En esta ecuación tenemos dos incógnitas. La velocidad con la que se va a mover el disco de hockey 1 después del choque y la velocidad del segundo disco de hockey, claro, después del choque. Al igual que aquí abajo, en esta otra ecuación. Así que tenemos dos incógnitas. Y tenemos dos ecuaciones. Así que si apelamos un poco a lo que sabemos de álgebra lineal para sistemas de ecuaciones, pues podríamos pensar que este sistema tiene solución. Es un sistema de 2 por 2, dos incógnitas, dos ecuaciones. ¿Qué métodos podrían emplearse para resolver este problema? Recordando lo que sabemos sobre sistemas de ecuaciones, tal vez estaríamos tentados en aplicar, por ejemplo, un método de igualación, un método de sustitución, un método de suma y resta, o incluso hasta un método gráfico. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, así que, pues, ¿por qué no ocupar ese tipo de métodos para resolver ese tipo de situaciones? Bueno, resulta que en este caso no se va a poder hacer eso. Y la razón está en lo siguiente. Cuando solemos hablar de sistemas de ecuaciones, y a veces lo que nos viene a la mente son ecuaciones de ese estilo. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. 3x más z igual a 5 y x menos 2z igual a menos 4. ¿Por qué en este tipo de ecuaciones estos métodos sí podrían funcionar y en este problema concreto que queremos resolver no? Bueno, la respuesta es que en este tipo de ecuaciones que tal vez sí conozcamos métodos para resolver, las incógnitas aparecen con exponente 1. Las incógnitas tienen exponente 1, es decir, es un sistema de ecuaciones lineal.
Pero no es lo que está ocurriendo en este problema. Nuestras incógnitas aparecen con exponente o potencia cuadrada. Así que eso ya echa por tierra cualquiera de estos métodos. Sustitución, igualación, suma y resta, Gauss-Jordan, determinantes, matrices, cualquiera que pudiéramos haber pensado, ya no aplica aquí. Y solamente por el hecho de que nuestras incógnitas aparecen con exponente cuadrado. Así que entonces habrá que diseñar o plantear otro sistema de ecuaciones que tenga la misma información, pero que sea más fácil de resolver. Así que lo que sigue, lo que vamos a realizar a continuación, es, digamos que va a formar parte del proceso para obtener esas ecuaciones que necesitamos. En el sentido estricto de la palabra, la ecuación 1 y la ecuación 2 no son las que vamos a tener que emplear, porque como aparecen aquí, nuestras incógnitas tienen exponente cuadrado. Así que estas ecuaciones no pueden ser viables para resolver el problema. ¿Cómo vamos a entonces a avanzar? Bueno, pues vamos a hacer un paso bastante simple. Vamos a tomar de la ecuación 1 los términos que sean semejantes o que tengan un factor común. Y claramente los términos con factor común son los que están en color verde. Así que, algebraicamente, lo que vamos a hacer es pasar este término del lado derecho al lado izquierdo de la igualdad. Y eso obliga a que le cambiemos el signo. Y además, vamos a factorizar el término común, que es M1. Así que de la ecuación 1 pasamos a la ecuación 3. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la ecuación 2. Vamos a fijarnos cuáles son los términos comunes y vamos a ponerlos juntos. Aquí vemos que los términos en color verde comparten M1 también. Y es más, hasta el factor 1/2. Así que vamos a colocarlos juntos. Y eso, y a ese paso, a eso que obtengamos de haberlos puesto en un solo lado de la igualdad, vamos a nombrarlo como ecuación 4. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Quedó claro el paso que se realizó con las ecuaciones 1 y 2? Sí, profe. Bien, pues ya que hicimos ese paso tan simple de haber juntado, de haber puesto en un solo lado de la igualdad los términos comunes, echemos un vistazo, prestemos atención a este término que voy a señalar a continuación. Este término. Algebraicamente, ¿cómo se conoce a ese término? Cuando tenemos expresiones de este estilo, ¿qué nombres reciben? Una diferencia de cuadrados. Exactamente, una diferencia de cuadrados. Y desde el punto de vista de los productos notables, una diferencia de cuadrados, ¿a qué es igual? ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Sería la diferencia al cuadrado.
la diferencia al cuadrado, es decir, una diferencia de cuadrados es igual a esto. No, sería A menos B por A más B. Exactamente, sería en todo caso al producto de binomios conjugados, como se les conoce. La raíz del primer término menos la raíz cuadrada del segundo término, tomados como un factor que va a multiplicar a otro factor que se construye como la raíz cuadrada del primer término más la raíz cuadrada del segundo término. Exactamente, así sería, ¿no?, la factorización de una diferencia de cuadrados. Pues justamente eso es lo que vamos a utilizar, esa idea. Así que eso es lo que vamos a hacer con la ecuación 4. Vamos a hacer dos pasos con la ecuación 4. Primer paso, vamos a multiplicar toda la ecuación por un 2. De esa manera ya nos ahorramos estar escribiendo el término 1/2. Y segundo paso, en este término de la diferencia de cuadrados, apliquemos esta reglita de los productos notables. Y eso entonces va a dar lugar a esto que está aquí. El primer término, bueno, la raíz cuadrada del primer término menos la raíz cuadrada del segundo término. Y todo esto multiplicado por estos mismos términos, pero ahora sumándose. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Va quedando claro los pasos que se están realizando? Bueno, después de haber realizado este paso, pues pareciera que no hemos hecho gran cosa. Solamente juntamos estos dos términos, después aplicamos esta regla de factorización, como eh, los productos notables nos lo indican, y llegamos a ese resultado. Bueno, pero aquí nótese algo muy importante. Tenemos ese factor M1 multiplicando a B1 menos U1. Ese factor sabemos cuánto vale. Estos términos
Este mismo término m1 por la diferencia de estas dos velocidades es exactamente lo que aparece en la ecuación 3. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues, de acuerdo a la ecuación 3, tendríamos que, cuando veamos esta pareja de factores, exactamente así escritos, los podemos reemplazar por esto que está en color azul. Eso es lo que significa una igualdad. Lo que está a la derecha es exactamente igual a lo que está a la izquierda. Así que cuando veamos esto, este mismo término, lo podemos reemplazar, sin más, por este producto M2 por U2. Así que hagamos ese paso. Ya no escribamos en la siguiente línea esto que está en color verde, sino escribamos lo que está en color azul, de acuerdo a la ecuación 3. Y nótese lo que va a suceder. Este M2 se hace uno con este M2. Y este U2 se hace uno con uno de los U2 que estaban del otro lado de la igualdad. Así que a lo que se llega es a esta ecuación, que vamos a nombrar ecuación 5. ¿Quedó claro lo que se hizo entonces con la ecuación? ¿Cómo fue que obtuvimos la ecuación 5? Pues bien, con esta serie de pasos, nótese lo que hemos logrado. Hemos pasado de la ecuación 4, que tenía en esa ecuación nuestras incógnitas elevadas a potencias cuadradas, y después de una serie de pasos hemos logrado obtener una ecuación, la ecuación 5, en la que nuestras incógnitas siguen ahí presentes, pero ya no con exponente cuadrado, sino ya con exponente 1. Es decir, tenemos una ecuación lineal. Así que ya tenemos esto más sencillo. Ya tenemos dos ecuaciones que tienen a las incógnitas con exponente 1. La primera ecuación es la ecuación 3 y la segunda es la ecuación 5. Esas van a ser nuestras ecuaciones que vamos a utilizar para resolver el sistema 2×2 y conocer las dos incógnitas, U1 y U2. Muy bien, pues si ya tenemos identificadas las ecuaciones que sí vamos a utilizar para resolver el problema, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar?
pues hacer un método para resolver el sistema. En este caso, no sé si se podría de multiplicar la ecuación 5 por menos M1 para que se eliminara el V1 y obtener U1. Ok, muy bien. Sería entonces multiplicar la ecuación 5 por M1 y después Menos sumarla M1. menos M1 y sumarla con la Ajá. ecuación 3. Sí, Ok, muy bien. Esa es una forma de hacerlo. Pero el punto entonces es utilizar la ecuación 3 y la ecuación 5, ¿no? Muy bien. Pues, si hacemos eso, ¿qué se obtendría? A ver, aquí. Multipliquemos por menos M1 la ecuación 5 y procedamos a hacer la operación. ¿A qué ecuación se estaría llegando? Vamos a ponerlo así. A ecuación 3, como si esto fueran operaciones de renglón, a ecuación 3 le sumamos menos M1 por la ecuación 5. ¿Y qué se tendría como resultado de esa operación? Así sin escribirla, lo que se nota es que nos va a quedar U1 y U2. Al hacer esa operación, llamémosla mm, eh, operación de renglón, nos estamos quedando con nuestras dos incógnitas, U1 y U2, pero no estamos logrando conocerlas. Así que esa operación de renglón, como que tal vez, o sea, sí es válida para realizar, pero como que al utilizarla no nos está llevando a nada eh, que podríamos dar con la respuesta. Porque si estamos obteniendo U1 igual a algo que de por U2, no estamos resolviendo nada. Es como si dijéramos X, que es una incógnita, es igual a la otra incógnita Y. ¿Y cuánto vale Y? ¿Cuánto vale U2? Tampoco lo conocemos. ¿Qué cantidades sí conocemos en este problema? Las masas de las partículas y la velocidad V1. Ese sí lo conocemos, esa velocidad sí la conocemos. Así que lo ideal sería expresar a U1 en términos de esas tres cantidades y a U2 también en términos de esas tres cantidades, pero no entre ellas.
Bien, una forma más rápida de resolver esto, pues es notar que U2 en la ecuación 5 ya está despejada. Así que, pues, hágase lo siguiente. Sustituyamos esta U2 de la ecuación 5 en la ecuación 3, en este término. Hagamos ese paso algebraico. En la ecuación 3, en lugar de escribir esa U2 en color azul, escribamos B1 más U1. Ahí está. Y comencemos a hacer álgebra para despejar a U1. Por ejemplo, una álgebra que podríamos hacer, o pasos algebraicos, sería distribuir la M1 y la M2 en cada lado, ¿no? En el lado que les corresponde. Y después, por ejemplo, este término con M1 claro, multiplicado, lo pasamos al otro lado de la igualdad. Y a este otro término lo mandamos a la izquierda de la igualdad. Álgebra básica. No estamos viendo nada extraño. Ni siquiera hay derivadas o integrales. Pues bien, después de esta serie de pasos, ya tenemos listo, ahí está U1, en términos de los datos que nos da el problema. Esa sería la ecuación entonces para U1. Nuestra incógnita U1, la velocidad 1 de la partícula del disco de hockey 1 es igual a esto que está aquí. Pero recordando que M2, que la masa del disco de hockey 2 es el doble de masa del disco de hockey 1, podemos hacer aquí simplificaciones. Se hacen las simplificaciones pertinentes si notamos, en el numerador nos va a quedar menos M1. Y en el denominador nos va a quedar 3M1. Pero M1 está en el numerador y está en el denominador. Así que se van a cancelar o se van a hacer uno entre ellos dos. Así que el resultado final termina siendo este. Y B1 lo conocemos. Era de 4.8 metros por segundo. Listo, ya conocemos cuánto vale U1. Vale un tercio de la velocidad que tenía el disco de hockey 1 antes del choque. ¿Y ese signo negativo qué estaría indicándonos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿O tenemos que tomar el valor absoluto? ¿O qué le hacemos? Creo que nos estaría indicando su dirección. Ok, y eso querría decir entonces, ¿qué le pasa al disco de hockey 1 después de la colisión? Que va en sentido contrario a la que iba. Bueno, en el eje menos Exactamente, X. exactamente. Rebota, se mueve ahora en el eje menos X. Eso es lo que estaría indicándonos ese signo negativo. Llegan los dos discos de hockey, uno está en reposo, uno se está moviendo hacia el este, chocan, y como resultado de esa colisión elástica, el primer disco cambia de dirección. Se mueve ahora hacia la izquierda con un tercio de su velocidad inicial. Como ya conocemos el valor de U1, podemos sustituir en la ecuación 5 para conocer U2.
y obtendríamos este resultado. ¿Qué nos estaría diciendo o cómo interpretamos lo que aparece ahí? U2 igual a 2/3 B1. Que el disco 2, bueno, de masa 2 se va a mover en el eje X con velocidad de 2/3 V1. Así es que después de la colisión, ese disco de hockey 2, que aquí está dibujado en color azul, va a avanzar hacia la derecha y se va, vamos a decirlo así, se va a llevar 2/3 de la velocidad de este valor de B1. Un tercio del, o sea, si pensamos que B1, esos 4.8 metros por segundo representan el 100%, un tercio de ese valor se lo queda el propio objeto que ya lo tenía, la masa 1, el disco de hockey 1, y el restante se lo queda o se lo apropia el otro disco. Y listo. Eso es el resultado y el procedimiento en general para este tipo de problemas, donde, nótese, se tiene que cumplir tanto la conservación del momento lineal como la conservación de la energía cinética. Así que en cuestiones algebraicas el movimiento, perdón, las colisiones elásticas son un poquito más complicadas porque son dos ecuaciones que hay que estar trabajando y sobre todo porque, como vemos en la ecuación de las energías cinéticas, los términos aparecen al cuadrado. Así que bueno, hay que hacer un cierto tratamiento previo con las ecuaciones para después ya dar con un sistema de ecuaciones lineal más fácil de resolver. Bien, pues terminamos nuestra sesión en este punto. El día de mañana continuaremos con otros ejercicios, la siguiente clase con ejercicios igualmente de colisiones elásticas. Así que bueno, a la brevedad estas notas estarán ya actualizadas en PDF, en Classroom, para que puedan echarle un vistazo y pues repasar los cálculos que se realizaron aquí. El link para tomar asistencia se encuentra ahí en el chat, así que pues si no queda algún comentario o pregunta pendiente, nos escuchamos el día viernes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, excelente tarde.